Sí, porque hoy día, así, más o menos, igual se conversó en el grupo, que algunas cosas se entendían y otras no, entonces si puede hacer un repaso a lo mejor, o un pincelazo como para aquellas dudas. Con pincel, pero ¿y tienen dudas? Pero pregunten. Vamos a empezar a grabar a partir de ahora, pongámonos serio, por favor. ¿Sí? Gracias. Comenzamos el día de hoy con la clase número 1435. Eso mismo. De bases de la radio 3, ¿ya? Bien, la idea del día de hoy es continuar un poco con lo que habíamos visto hasta ahora, ¿ya? ¿Alguien por casualidad hizo la tarea formativa? Pero yo la hice, pero no alcancé a aplicarla. ¿Qué decía? ¿Qué es la metástasis? ¿Ah? ¿Qué es la metástasis? Eso. ¿Y qué es la metástasis? Es como Natalia. Es cuando el cáncer... ¿Ya? Espérame un poquito. Sí, no se preocupe. O por último, lo que usted entienda, porque en definitiva eso es una de las cosas la metástasis importantes. Es cuando el cáncer se irradia en otra parte del cuerpo y pasa por el torrente sanguíneo y el linfático. Oye, sí, un poquito cortado. Vuelvo a repetir, por favor. Es cuando el cáncer se ramifica a distintas partes del cuerpo y pasa por el torrente sanguíneo y linfático. Ya, sí, exactamente. Generalmente la forma en que viaja es por el tejido linfático, el sanguíneo. Generalmente son células tumorales que tienen un tumor primario y que viajan a otro lugar, ¿ya? Les comentaba también que generalmente para que se establezca como una metástasis, tienen que ser 2 o más los lugares que se colonicen con una nueva célula, por si acaso. Y muchos dicen, son unos que tienen un cáncer de mama y a veces le aparece un tumor en el cerebro y dicen, una metástasis. No, puede ser un tumor totalmente diferente. Entonces ahí hay que entrar a estudiarlo en general y saber específicamente si es que es así o no. Pero es distinto si yo, por ejemplo, o una mujer tiene un cáncer de mama, ¿ya? Y de repente aparecen tumores en el pulmón y tumores pueden ser, no sé, y que aparezcan también en el cerebro. La única diferencia ahí es que tengo 2 lugares donde se colonizó, ¿ya? Y evidentemente ante esa situación, yo ahí podría pensar de que efectivamente ahí hay una metástasis del cáncer de mama inicial, ¿ya? Bueno, el cáncer de mama metastatiza a huesos, cerebro y pulmón, ¿ya? Pero lo más que se pueden de alguna manera metastatizar son huesos y pulmón, ¿no? Entonces ahí cuando yo encuentro tumores en esa zona, pensamos de que en general hay una metástasis. Ahora, que un cáncer metastatice, generalmente son los tratamientos los que lo ayudan a acelerar el proceso. Si no se hace bien un tratamiento, puede generar ese tipo de situaciones. Pero también pueden haber metástasis sin necesidad de que haya un tratamiento de por medio, sino que se generan simplemente a través del primer cáncer que tenía el paciente, ¿ya? Eso era respecto a la tarea formativa, porque me interesaba igual ver su opinión, ¿ya? Sé que a lo mejor no siempre se revisa, pero para algo están, justamente, ¿ya? Y respecto a eso mismo, nosotros hemos visto un poco en las clases anteriores lo que respecta a tratamiento, ¿ya? Recuerdan, obviamente, que estuvimos viendo un poco lo que eran los tratamientos a distancia o teleterapia, que están encargados básicamente de poder dar radiación, pero habiendo una distancia entre la fuente de radiación y el tejido que se va a irradiar, ¿ya? Para esto utilizamos generalmente los aceleradores lineales, que son equipos que particularmente tienen la cualidad de poder dar este tipo de tratamientos a distancia, ¿ya? Y funcionan fundamentalmente con rayos X. Hay una alternativa que son las bombas de cobalto, pero en algún minuto yo les comentaba de que las bombas de cobalto ya han desaparecido en general porque había problemas al poder después eliminar el cobalto. ¿Qué se hace con él? Ahí era el problema. Había que pagar para que alguien se lo llevara
y lo pudiera enterrar en alguna parte hasta que desapareciera el material radioactivo, ¿ya? Eso lo vamos a ver más adelante, pero sobre todo que es tema ya de protección radiológica. ¿Qué pasa con las sustancias que son Profesor, radioactivas? Porque en disculpe, general una para consulta. siempre son radioactivas. Cuénteme. Tengo una consulta. Que Sí. ayer igual yo estuve en la clase, pero como que no se escuchaba muy bien porque estaba en un lugar que no se apreciaba bien el audio. La pregunta mía es que la persona, supóngase de próstata, si Sí. se hace el tratamiento todo y fallece, se entierra esa persona, ¿cómo lo hacen? ¿Por la radiación muerta a esa persona? ¿Le tienen que sacar la radioactividad que le ingresa? Es que depende. En general, cuando son tratamientos como el de braquiterapia, ¿no Ajá, es cierto? Que es el que se introduce en el paciente, sí, es que se se mide producía. cuál es la tasa que tiene la persona y se lleva harto tiempo con la semilla, no se deja ahí nomás y se le entierra tal cual. Tal cual, no Sí. implicaría nada. No, pero si están puestas recientemente, ahí sí hay un riesgo, ¿ya? Porque esa radioactividad puede de alguna manera, al descomponerse el cadáver, pasar a la tierra. Y ahí hay Exacto, y una ahí pasaría como contaminación. algo. ¿Sí? Exacto. Esa era Recuerden mi que en los duda. cementerios, sobre todo, hay una forma en la que ellos el agua la van reutilizando, por eso no es potable. Sí. Entonces puede pasar al agua del mismo lugar que siempre hay, y eso evidentemente puede generar contaminación radioactiva a mayor grado. ¿Ya? Exacto, esa era mi duda. Sí, Gracias. sí. Ya, de nada. Bien, entonces les comentaba que habían dos tipos de tratamiento, la teleterapia, que era a distancia, ¿ya? Y la braquiterapia, que es cercana, ¿ya? Recomendaciones en general para la teleterapia, fundamentalmente ahí es importante que ubiquen el nombre de los distintos tipos de tratamiento. A lo mejor es un poquito difícil de entender al comienzo, pero ahí lo que hay que rescatar es lo esencial, y es que en cada tratamiento se dan en la teleterapia varios campos alrededor del paciente, y lo que se busca es que el 100% de la dosis de radiación esté en el centro del tumor, ¿ya? Y se irradie lo menos posible los tejidos o los órganos que están alrededor. Eso es con respecto a la teleterapia. Por eso uno tiene distintos nombres que tienen ya de forma más específica los tipos de tratamiento existentes. Pero lo más probable es que ustedes ya lo logren comprender cuando ya los veamos más en profundidad y veamos cómo se va a dar la atención al paciente en cada sesión. Ya que eso lo vamos a ver en el otro semestre. Ahora, respecto a lo que es braquiterapia, ahí es mucho más restringida las actividades que podemos hacer. Ahí se hablaba de una braquiterapia que se hacía con isótopos radioactivos que de alguna manera se colocaban en el paciente permanentemente para darle el tratamiento, y esa es la braquiterapia permanente. O la segunda es una braquiterapia que de alguna manera estaba de cierta forma, esa es mi pregunta, la braquiterapia que de alguna forma estaba en el lugar durante un determinado tiempo y se sacaba, ¿ya? Esos son los dos tipos de braquiterapia que existen. Entonces, eso es como lo esencial respecto a los tipos de tratamiento que ustedes pueden por ahora identificar. No sé si hay alguna duda respecto a eso. Yo de nuevo, disculpe. ¿Cuál es la que se saca? ¿Cuál es la que se saca? Sí, Por ejemplo, la de útero. Ah, La ya, la que se braquiterapia de útero. ¿Esa es cuando la gente se queda como hospitalizada 2 o 3 días o se puede ir a la casa por la reactividad? No, se queda hospitalizada Sí, y después se le saca, ¿ya? esa era entonces la persona. Hay otra también que se hace con fluidos, en donde en el órgano se cateteriza y se hace pasar el material radioactivo varias veces. Entonces entra y sale de forma permanente. Ah, ya. ¿Ya? Gracias. Esas son las dos alternativas que podemos tener en ese aspecto. Bien, ¿hay alguna consulta respecto a eso? ¿No? ¿Nada? ¿No? Ya. Muy importante, cuando nosotros hablemos de radioterapia, recuerden esto. Denme un segundo, voy a tener que abrir la otra presentación porque lo ideal es que lo puedan de alguna manera revisar. Pero ¿a qué me refiero específicamente mientras logro abrir la presentación? Específicamente me refiero
a lo que es las 4 R. Ese es un concepto importante de recordar, ¿eh? Y lo más que seguro es que salga en la prueba. Así que le pido que lo revisen nuevamente. Recuerden que en general esas 4 R están relacionadas con la eficiencia del tratamiento. ¿En qué aspecto fundamentalmente la eficiencia? Porque de alguna manera lo que nosotros tenemos que manejar para dar un tratamiento, en un segundo, lo que tenemos que manejar para dar un tratamiento es efectivamente el ciclo celular. Y estas 4 R están relacionadas justamente con eso, con buscar el momento apropiado para dar el tratamiento, con buscar la cantidad de radiación adecuada, ¿ya? Profesor, también, disculpe, que lo interrumpa. Es Cuéntame. que no se le entiende bien. Sí, No se escucha bien el audio. Está mi perro ladrando, por eso. Dejen que No, pase. no, es su audio. Se escucha bajo. ¿Sí? Ya, denme un Sí, se segundo. escucha un poco bajo. Voy a ver si lo puedo arreglar. ¿Y ahí? Por favor. Sí. Pero qué bueno que me dijeron. ¿Ahí cómo se escucha? ¿Ahí? Sí, lo escucho Ahí se bastante. escucha mejor. ¿Está mejor? Muchas gracias. Sí, Sí. Gracias. en HD. No, está bien que me hayan interrumpido, porque si no, yo seguro iba a irme en volar aquí y no escuchaba nada. ¿Ya? No alcanzamos a ver los subtítulos. Eso es cierto. No, los paso muy rápido. Precaución. Bien, como les comentaba en general, una de las cosas que es importante son las 4 R de la radioterapia, ¿ya? Que son las que ustedes tienen aquí. No sé por qué no me quiere presentar. Reanudar presentación. Ahí sí, ¿ya? Estas están relacionadas con el fraccionamiento de la dosis. Recuerden que el fraccionamiento, de cierta forma, lo que permite es que yo de alguna manera dé una dosis adecuada para el control del cáncer, pero a su vez evite generar daño a los tejidos sanos. Por eso es que estas 4 R están relacionadas con eso, con que se den en el tiempo correcto de la división celular, con que de alguna manera los tejidos en lo posible tengan el menor daño para que puedan recuperarse entre una fracción y otra, y de esa manera evitar justamente que podamos generar más daño a la persona en vez de mejorarla, justamente, ¿ya? Entonces las 4 R son la reparación del daño, ¿ya? En este caso, el daño subletal. Eso quiere decir daño que no es capaz de matar a la persona, pero que evidentemente se puede manifestar en los tejidos, ¿ya? Y ese daño subletal lo que hay que tratar es evitar que se produzca en los tejidos sanos. Eso es lo que nos está diciendo o rezando ahí, ¿ya? Y con eso nosotros protegemos el tejido normal. La idea de dividir las sesiones es justamente que el tejido sano, si bien se irradie, tenga la capacidad de recuperarse y volver a ser a su estado inicial, entre una sesión y otra. ¿Qué podemos generar? Les voy a poner un ejemplo. Imagínense que nosotros tenemos que tratar un cáncer de glándula suprarrenal. ¿Alguien sabe dónde están las glándulas suprarrenales? ¿Ubicadas en el cuerpo? ¿Se recuerdan? ¿Lo vieron? Cerca de los riñones, ¿no? Están sobre el riñón. ¿Riñones? Ah, los riñones. Sobre el riñón, ¿ya? Imagínense que tenemos que tratar un tumor en esa zona, ¿ya? Una de las situaciones que podemos pasar es que se irradie el riñón también. Entonces, la idea justamente es que yo haga un fraccionamiento que dé una cantidad concentrada de radiación en ese tumor, pero que el riñón, en el intervalo en que yo di la sesión de radioterapia hoy a la sesión de radioterapia mañana, si recibe algún daño, logre recuperar la función y no le produzca, más allá de que haya recibido un poquito de dosis de radiación, que pase inadvertida en sí, ¿ya? Que ha pasado muchas veces que se va dando dosis y si la dosis es muy alta, el riñón no alcanza a recuperarse y va generando una insuficiencia renal que evidentemente agrava el cuadro del paciente. Porque ahí ya no solo voy a tener
el hecho de que el paciente haya tenido un tumor, sino que maté el riñón con la radioterapia, ¿ya? Porque no tenía la capacidad de poder recuperarse cada vez que yo le daba una dosis de radiación, ¿ya? A eso se refiere en definitiva que yo lo tengo que considerar la reparación del daño a la dosis que le llega al tejido sano, ¿ya? Lo segundo es la redistribución, que tras una determinada cantidad de radiación que yo entregue en una sesión, ¿ya? En general, esta tengo que lograr que se sitúe, o sea, en un momento en el cual las células estén en lo posible, no en su fase de división, sino en su fase de crecimiento, ¿ya? ¿Por qué se debe esto? Porque si yo muchas veces tengo muchas células que están en esa fase en la que se empiezan a dividir, tengo la posibilidad de generar mutaciones, ¿ya? Y eso generalmente puede también llevar a mayor daño en el tejido, ¿ya? Entonces, de igual forma, es importante siempre considerar esta distribución con la finalidad de también dañar más al tumor, ¿ya? De esa forma, generalmente también puedo lograr, de alguna manera, que el tumor pueda no avanzar dentro del crecimiento que tenga, ¿ya? Lo otro es la reoxigenación, que en general va asociado a que a medida que yo voy matando el tumor de afuera hacia adentro con la radioterapia, las células que están más hacia el centro se empiezan a oxigenar, y eso va a hacer que se activen y traten de alguna manera de generar o dividirse más rápido, ¿ya? Entonces lo que yo de alguna manera tengo que controlar es justamente que el tratamiento considere también en su fraccionamiento que estas células en lo posible no tengan esta respuesta de reoxigenación, porque si no, el tumor puede crecer más rápido de los tratamientos que estoy dando, ¿ya? Y eso va a hacer que el fraccionamiento que yo haya calculado sea ineficaz para controlar el tumor, ¿ya? Y por último, la repoblación acelerada, que es el aumento de las divisiones celulares como un mecanismo de compensación en los tejidos que generalmente son de duplicación rápida o duplicación lenta. Aquí yo tengo que conocer qué tejidos son más rápido al momento de dividirse y cuáles más lentos, ¿ya? Recuerden que yo les comenté que habían tejidos que justamente por esto eran más resistentes a la radiación. Generalmente los tejidos más lentos, como el sistema nervioso, se duplican muy, muy lento. Por tanto, los cambios que yo puedo ver de una fracción a otra son son mucho menos. A veces esto requiere que yo dé más radiación en más fracciones para lograr el control o la disminución de un tumor, ¿ya? A diferencia de otros tejidos que de alguna manera se replican muy rápido, ¿ya? Entonces, tengo que tener claro ahí cuáles son en general tratamientos o cuáles son los tejidos más rápidos, más lentos al momento de crecer, y de esta manera determinar si el fraccionamiento es poco o mucho, ¿ya? Va a ser mucho en los tejidos que se repliquen o crezcan lento, y va a ser la cantidad de sesiones van a ser pocas cuando el tejido es muy acelerado y es muy rápido en crecer, ¿ya? Ahora, poca, estamos hablando de una fracción entre 30 y 90, o sea, igual son varias las sesiones que generalmente uno da, exceptuando cuando uno tiene que controlar las metástasis, ¿ya? Y por último, estos conceptos también son importantes que los conozcan: el de volumen de tumor macroscópico, el de volumen de tumor clínico y el volumen planificado de tratamiento. Profe, Recuerden, dígame. disculpe, hay algo que no quedé claro. En el último punto anterior, ¿el periodo de crecimiento depende del tumor o depende, en este caso, del órgano donde está posicionado el tumor o el sector donde está posicionado el tumor? Exacto, porque el tumor tiene que ver que tiene origen en el órgano, por tanto está constituido por las células del órgano. Por tanto, aquí va a depender mucho si el órgano donde está alojado el tumor tiene células que se replican rápido o lento. Lento, por ejemplo, es el cerebro. Rápido, la médula ósea, en general, ¿ya? O, a ver, ¿qué otro tipo de tejidos son un poco más rápidos? La mama, en general. Eso también hace que la mama sea más sensible a las radiaciones y tenga una respuesta, por lo tanto, hay que ser un poquito más agresivo de repente. Hay ciertos tumores que son como los melanomas, que son de respuesta
muy acelerada, sobre todo que las metástasis pueden demorar una semana en aparecer, esos son generalmente tejidos que requieren tratamientos muy, muy agresivos para poder de alguna manera controlarse, ¿ya? Entonces la agresividad va asociada también a la velocidad con que el tejido es capaz de replicarse. Eso va asociado un poco a lo que yo les comentaba en la repoblación acelerada, ¿ya? Bien. Ya, profe, No se preocupe. Los tres conceptos estos, el volumen de tumor macroscópico, recuerden, para que no se les olvide, es el tumor que se ve, porque de alguna manera nosotros lo dimensionamos porque se puede tocar, cuando son más externos, o porque se ven en una resonancia o en un escáner. O sea, son físicamente visibles en una imagen, ¿ya? Después tenemos el volumen de tumor clínico, que es el tumor, ¿no es cierto?, que se toca, más un margen que uno sospecha que puede tener crecimiento ya de células tumorales, ¿ya? Recuerden que el tumor no es lo único que generalmente tiene cáncer, sino que los tejidos que están alrededor ya han comenzado a generar células tumorales. Por tanto, ese volumen de tumor clínico es el que a mí me va a permitir decidir si yo tengo que operar, cuánto es el margen que voy a considerar para la cirugía, sacando el tumor más un segmento adicional de tejido en teoría sano, ¿ya? De igual forma, cuando se da un tratamiento, se considera el mismo concepto. ¿Cuánto voy a irradiar del tumor central más un margen externo de células que ya, de tejido que supuestamente se ve sano, pero es tumor? Y por último, tenemos el volumen planificado, que es el que considera todas aquellas variables que están asociadas muchas veces al movimiento que pueda tener el paciente en el equipo, a que haya un error en la planificación que sea leve, que el computador a lo mejor estaba un poquito descalibrado, o que colocaron la cuña hacia un lado o hacia otro. Un sinfín de cosas que están involucradas dentro del tratamiento. La idea es que todos esos pequeños márgenes de error los contabilicemos dentro de este volumen planificado, ¿ya? Entonces, si nosotros hiciéramos círculos concéntricos, el círculo más pequeño sería el volumen de tumor macroscópico o GTB. Después viene un círculo más hacia afuera, que es el volumen de tumor clínico, ¿ya? Y después viene un círculo más externo, que es el volumen de tumor planificado, ¿ya? Y eso, de alguna manera, sería lo que nosotros vamos en total a tener que tratar en un paciente con radioterapia. Sí, esos son un poquito los conceptos esenciales que es importante igual manejar, ¿ya? De esa diapositiva. Ahí les pido que lo revisen. Si encuentro alguna definición más específica, yo después se las voy a igual hacer llegar a través del chat para que ustedes, o del WhatsApp, para que la puedan revisar, ¿ya? Como concepto. ¿Hay alguna duda respecto a eso? ¿No? Bueno, si tienen duda, y me lo preguntan antes que finalice. ¿Ya? sí, en este caso, ¿la radioterapia interna solamente se da en el caso de braquiterapia o existe algún otro método? No, fundamentalmente es braquiterapia porque, de hecho, braqui significa interno, ¿ya? Lo que sí hay distintas formas o mecanismos para darla. Tenemos el permanente que yo les mencionaba, que era el de las semillas que se colocan en la próstata. Tenemos el temporal, que se puede utilizar. Hay distintas maniobras. Hay algunas que consideran pasar el isótopo radioactivo a través de la sangre. Segundo, pasar el isótopo radioactivo cateterizando el órgano, ¿ya? Y tercero, que sería haciendo pasar, introduciendo un aparato con las sustancias radioactivas dentro del paciente, ¿ya? Esas son las tres posibles alternativas que tenemos de hacer braquiterapia, más el permanente, ¿ya? Son 4 en total, al menos aquí en Chile. Bien, lo último que tenemos que revisar en definitiva el día de hoy, reviste un poco lo que respecta a un servicio de radioterapia y lo que respecta también al tratamiento propiamente tal, ¿ya? Con la finalidad de conocer los aspectos generales de este.
aspectos más específicos que te vamos a tener que manejar, esto igual lo volvemos a repasar el próximo semestre, ¿eh? Porque lo tenemos que después aplicar de cierta forma al momento de dar tratamiento en general, ¿ya? Generalmente lo que uno busca por ahora es que ustedes conozcan cuáles son las etapas de atención en radioterapia. A eso nos referimos como flujograma. ¿Por qué son importantes? Porque una de las cosas fundamentales es que nuestro paciente esté orientado respecto a cómo se va a dar su tratamiento y cuáles son las etapas que se tienen que seguir. Cada cáncer involucra un tratamiento diferente, e inclusive muchas veces cada paciente también lo considera, ¿ya? Entonces es importante porque hay que hacer vigilancia de los pacientes y ver que efectivamente se esté cumpliendo dentro del protocolo establecido todas las etapas que están involucradas en su atención, ¿ya? Hay una norma del MinSal que es la 51, que me imagino que la profesora se las tiene que haber subido al aula, no la he revisado, y ahí ellos establecen un poquito más lo que es el flujograma. Pero igual hay aspectos que hay que revisar, ¿ya? Que son esenciales. Entonces vamos a reconocer un poco las etapas del flujograma, las unidades que conforman la unidad de radioterapia y el tratamiento de radioterapia contenido principalmente en la cartola, ¿ya? Eso es lo que vamos a revisar. ¿Qué es lo que ustedes están viendo en esta imagen? ¿Alguien me puede decir? A ver si logran adivinar qué podría ser. Acelerador lineal. Perfecto, ¿ya? Es un acelerador lineal de partículas. Para el que no lo sepa reconocer, ahí dice LINAC, por si acaso en el centro. Y ahí uno también lo puede revisar. Pero, evidentemente, una de las características que tiene es que es un equipo que tiene aquí una salida de haz de radiación por sobre el brazo aquí, en este caso de la persona que está aquí, en el técnico en particular, y por debajo vamos a encontrar un aparato que busca de alguna manera saber cuánta dosis de radiación recibió el paciente, ¿ya? Antiguamente esto no existía, existía solo la fuente de radiación y el paciente. Pero en los equipos actuales, como es necesario tener vigilancia de la dosis que se recibe, existe este aparato que permite saber cuánta radiación llega, y segundo, también nos permite obtener imágenes que de alguna manera nos dan a conocer la distribución de la radiación en el paciente, ¿ya? Son simples radiografías, pero aportan bastante información. Lo que indica esta persona aquí en el centro son una serie de datos que están involucrados con el giro del paciente, el posicionamiento que va a tener, el tipo de colimador que se va a utilizar, etc., ¿ya? Antiguamente uno tenía que colocar unos colimadores sobre esto, que en la actualidad ahora está totalmente automatizado, ¿ya? Pero de igual forma, ustedes pueden encontrar de repente en las salas de radioterapia unos cajones como estos que ven ustedes acá atrás, en donde se guardan los moldes de protección de cada uno de los pacientes que se utilizan, y que en muchos casos se utiliza aparte del colimador central, ¿ya? Y estos bloques tienen el nombre del paciente, por tanto uno tiene que, lo primero que tiene que revisar en la cartola de tratamiento es si este paciente viene con algún aditamento adicional para el procedimiento, de tal forma que nosotros los tengamos a mano y los podamos utilizar, ¿ya? Aquí al fondo, colgados en unos ganchos, también encuentras como una especie de, podríamos decir, almohadillas, ¿ya? Son unas bolsas al vacío que facilitan colocar a los pacientes en una posición determinada. Entonces, tienen el nombre de cada paciente que se vaya a tratar, nosotros lo tenemos que ubicar de cierta forma y el paciente al recostarse queda en la posición exacta para el tratamiento, ¿ya? Por tanto, el hacer un tratamiento no es llegar y decir, bueno, lo acostamos y se acabó. No, cada una de estas cosas que ustedes ven aquí son importantes dentro del procedimiento. Tienen nombre del paciente, tienen en algunos casos inclusive el campo que se está dando, y en ciertas ocasiones estos se van cambiando dependiendo cuántos campos se entreguen. 2, 4, 6, 8, 10 campos. Profesor. Sobre todo porque la geometría del paciente cambia, ¿ya? Dígame. Profesor, entonces, a ver, lo que me está dando a entender que tengo que tener el detalle, eso es por paciente, ¿no lo puedo ocupar con otro paciente? No. ¿Uno de esos implementos? Cada paciente es un mundo por separado, ¿ya?
Eso hace necesariamente que la radioterapia sea muy compleja porque tenemos que estar muy, muy atentos a lo que va a requerir cada persona al momento de darse el tratamiento. Por eso yo les comentaba que requiere entrenamiento en sí, ¿ya? Y cuando el paciente termina el tratamiento, ¿eso se desecha? ¿Igual como producto radioactivo? No queda radioactivo en general, ¿ya? Aunque hay teorías que dicen que los aceleradores lineales, que llevan más de 15, 20 años, ¿ya? Trabajando, los muros del búnker dicen que se van volviendo radioactivos, ¿ya? Hay estudios que se han estado haciendo respecto a eso y es probable, ¿ya? Porque es tan fuerte la cantidad de radiación que se utiliza dentro de la sala que algunos dicen que se producen hasta fisiones nucleares dentro del proceso, muy microscópicas, pero evidentemente van generando cambios en los materiales que están alrededor, ¿ya? Más allá de eso, estos materiales que usamos con los pacientes son reutilizables, ¿ya? Porque son muy caros. Por ejemplo, aquí ustedes ven una especie de cabezal que se llama, que tiene la forma para el paciente. Entonces, de acuerdo al tipo de cáncer que vaya a tratar, se utiliza un cabezal determinado. El juego de 12 cabezales de este tipo cuesta alrededor de 15 millones de pesos, ¿ya? Si ustedes lo tocan, van a decir, es como una almohada común y corriente. Pero tiene una cualidad, y es que la radiación lo atraviesa fácilmente. Entonces, estos no afectan en la dosis que le puede llegar a un paciente, que eso es lo que uno busca, ¿ya? Las bolsas que generalmente se utilizan para tomar la forma del paciente también son caras en general, pueden llegar a costar 600.000 pesos, por eso se tienen que reutilizar, sobre todo en el servicio público, ¿ya? Y dígame. Pero, por lo que tengo entendido, este tipo de radiación es creada, ¿no? Esa no es natural. Por lo tanto, después no debería estar. Una vez apagado el equipo, no debería quedar radiación dentro del ambiente. Por eso es que en general se puede reutilizar todo el material que usted utilice, ¿ya? Todo. Así que no hay ningún problema en ese aspecto. Y así sucesivamente hay varias cosas ahí que uno va revisando y entendiendo dentro de lo que es el proceso y que son necesarios igual tener en cuenta, ¿ya? Esto es uno de los daños frecuentes que puede pasar, sobre todo si uno mueve estas camillas y el detector está ahí. Ha pasado de repente que la camilla ha estado baja y al mover el detector, que es automático, quiebran el brazo. Eso es penado por la ley, por favor, así que hay que tratar de ir conociendo de a poco el equipo. De hecho, por eso se les va de a poco adiestrando para el manejo de estos equipos, porque cualquier daño involucra la suspensión de un tratamiento a veces por semanas, ¿ya? Y la operación de la unidad de radioterapia completa. Así que no es llegar y trabajar justamente en esta área en particular, ¿ya? Pero yo sé que ustedes lo van a lograr, así que de eso no tengan dudas. En general, aquí como dice, es recomendable que la organización de la planta física de la unidad centro servicio de radioterapia sea coherente con las etapas del proceso clínico de atención. Bueno, eso se espera en general en cualquier institución, sobre todo que trabaje con radiación, ¿ya? Lo que está de alguna manera reflejado ahí es que geográficamente yo debería tener ordenadas las etapas de atención de tal forma de que el paciente se lograra fácilmente ubicar. Por ejemplo, hay un centro X donde yo ingreso fácilmente y lo primero que voy a encontrar son las consultas de los médicos, ¿ya? Posteriormente voy a encontrar el simulador que se utiliza para planificar. Posteriormente voy a encontrar los equipos, ¿ya? Entonces ahí yo le estoy colocando un ejemplo que en el pasillo están ordenados de tal forma que el paciente no debiese equivocarse en definitiva y tener claro cuál va a ser su atención de cierta forma, inclusive de forma geográfica dentro de la instalación, ¿ya? Aquí dice que todas las instalaciones deben cumplir con el decreto 58 que aprueba las normas técnicas básicas de autorización sanitaria, de establecimiento de atención cerrada y atención abierta, ¿ya? Eso en general, de alguna manera determina todo lo que tiene que ver con, inclusive está incluido dentro de eso un poco algo de los deberes y derechos del paciente, todo lo que tiene que ver con los elementos esenciales que haya que tener, baño, secretaría, etc. ¿Ya?
Generalmente vamos a encontrar la siguiente planta física. Primero, la consulta de los médicos, que debe tener un acceso fácil al paciente. Es común tener rampas, sobre todo en este tipo de instalaciones, porque los pacientes, a pesar de que muchas veces comienzan sus tratamientos caminando, a medida que va pasando el tiempo, muchos de ellos van perdiendo un poco movilidad, ¿ya? Y después vuelven a recuperarse, pero hay que tener eso presente. Y por lo mismo hay que ayudar a los pacientes en general al movimiento, ¿ya? Debe incluir mesas de examen general y ginecológico. Recuerden que, como les comenté, bueno, hay distintos tipos de cáncer. Ustedes a lo mejor me pueden decir mejor cuáles son los más frecuentes o los menos frecuentes, pero el cáncer de útero es uno de ellos, evidentemente, y eso lleva a que sea necesario tener todo tipo de instalaciones para poder atender y revisar a cada paciente. Silla para examen de cabeza y cuello, e instrumental adecuado de lavamanos, ¿ya? Evidentemente, sobre todo ahora que estamos con el COVID, recuerden que los pacientes de radioterapia son inmunosuprimidos de cierta forma, y esto lleva necesariamente a tener que tener mayor precaución con ellos al momento de tratarlos en radioterapia y evitar justamente que se puedan infectar con este tipo de patologías. Y se debe resguardar la privacidad del paciente, que es una de las cosas muy importantes, ¿ya? La privacidad tenemos que verla desde todo punto de vista. Inclusive hay situaciones que me ha tocado en algún minuto revisar, o que me han comentado muchas personas, y que también a lo mejor para ustedes pueden pasar desapercibidas, ¿ya? El caso, por ejemplo, de un centro inclusive de cáncer, más allá de radioterapia, y que el centro en particular tiene en su fachada vidrio, ¿ya? Que evidentemente refleja la calle. Ahora, uno lo puede ver como algo estético, pero piensen en una persona que el primer día de su tratamiento va con mucha energía, pero a medida que va avanzando va perdiendo eso. ¿Qué creen ustedes que hace, siendo que la primera vista que tiene del lugar donde va a hacerse el tratamiento es el reflejo de sí mismo? Entonces, esas son una de las situaciones que es importante inclusive considerar al momento de diseñar un centro, y que en lo posible sea lo más acogedor posible. Dentro de todos los centros que he visto, el que más me ha gustado es uno que parece una verdadera casa, o sea, no tiene ninguna diferencia una casa cualquiera, y al fondo, en un patio que inclusive tiene naranjos y un montón de árboles frutales, está el equipo que da tratamiento. Entonces, a las personas les encanta ir porque se sienten como si estuvieran yendo a una casa, ¿no? ¿Ya? Eso inclusive juega mucho y ayuda en parte a la colaboración que vamos a tener de los pacientes en el tratamiento. Aparte de las consultas médicas, y una vez que el paciente muchas veces es diagnosticado en ellas, se pasa a una sala de simulación que también tiene un tamaño adecuado, con negatoscopios que sirven para ver la radiografía o los exámenes, elementos para fijar, sistema de láser que permite el posicionamiento de los pacientes. Aquí generalmente tenemos un pseudo equipo de radioterapia. ¿Por qué pseudo? Porque la cantidad de radiación que da es exclusivamente como para tomar, con suerte, una radiografía de tórax, ¿ya? Eso involucra que no da tratamiento, pero sí es la primera etapa en la que nosotros vamos a poner al paciente en un equipo que tiene las mismas características físicas que el equipo real de radioterapia, ¿ya? En esta misma situación, inclusive nosotros y la sala de simulación le colocamos al paciente unos tatuajes de tinta china que se utilizarán de referencia sobre todo para poder posicionarlo después en las futuras sesiones de radioterapia que él tenga, ¿ya? Aquí dice justamente que puede tener un simulador convencional o también tener un tomógrafo computado o escáner para generar la simulación, ¿ya? Profe, Después tenemos la sala de planificación. ¿Alguien me habló? sí. Sí. El punto anterior, más que nada, entonces, ¿es un punto adaptativo para el paciente? No es tan solo adaptativo, ¿ya? Es adaptativo en el sentido de que el paciente conoce cómo va a hacer su tratamiento, pero también nosotros nos aprovechamos de eso para inmediatamente determinar los centrajes que va a tener reales el paciente en el equipo, ¿ya? La altura de la camilla, los puntos en los cuales se van a centrar los láseres dentro de la sala. Entonces se debe ir tomando apuntes de todo ese tipo de... Exacto. Se va llenando la ficha clínica o la ficha de radioterapia del paciente. Ya, en ese mismo contexto, claro. Sí. Ya.
Y paralelamente también se le hacen tatuajes o marcas en el paciente para ver los centrajes. Ya. ¿Ya? ¿Eso es un protocolo nacional, internacional, o lo establece en este caso, cada establecimiento indica su Internacional. protocolo? Internacional. Internacional. Todo lo que es radioterapia está internacionalizado. ¿Ya? Profe, O sea, una consulta, en disculpa, todos lados José. igual. ¿Mm? Disculpe, ese es cuando se hace como un mapa que le decía yo la otra vez como en el cuerpo, y dejan como la memoria para que el equipo tenga como una memoria para no equivocarse con el paciente, ¿cierto? Sí, ¿Sí? sí, podríamos decir que es algo así. Sí. Algo así, que es cierto, que se hace Sí. como un mapa y lo dejan digitalizarmente y después el paciente como que se coloca en la camilla y no tienen que volver a hacer todo el estudio de nuevo. Exactamente. Sí. Sí. ¿Ya? Después tenemos la sala de planificación y dosimetría, que aquí el paciente no entra en general, ¿ya? Porque aquí solo se trabaja haciendo los cálculos de radiación, los campos que se van a entregar al paciente y ver efectivamente los riesgos que pueden existir. A pesar de que esto uno podría pensar que es lo mismo para todos, o sea, podría atender 10 pacientes con un tumor de próstata y pensar que para todos es lo mismo, no es así, ¿ya? Sobre todo que las variables anatómicas aquí cobran mucha relevancia. Hay pacientes que pueden estar operados y les falta la vesícula, hay pacientes que pueden tener el hilio fecal al lado contrario, el apéndice muchas veces tiene 10 posiciones distintas en el cuerpo, etc. Se tienen que evaluar cada una de las variables del paciente, por tanto, la planificación es única, solo corresponde al paciente que nosotros vayamos a tratar. Y hay que tener mucha precaución con confundir los pacientes, porque eso sería un error fatal, ¿ya? Entonces, aquí también es crucial trabajar en general haciendo los cálculos de dosis y determinando en definitiva cómo se va a dar el tratamiento, ¿ya? Ahora, Profesor, dígame. una consulta, disculpen. Lo que no me ¿Sí? acuerdo muy bien, no sé si usted lo explicó, cuando le llaman precáncer, igual se trata con radioactividad, con la quimioterapia, ¿o no? ¿O tiene que tener la persona el cáncer ya ahí? En general, la persona ya tiene que tener diagnosticado un cáncer para darle tratamiento, fundamentalmente radioterapia, ¿ya? La radioterapia en realidad no es preventiva porque como genera daño, no se puede usar como prevención, ya se utiliza, o sea, tiene algo de prevención, pero es porque el paciente ya está diagnosticado con un cáncer, ¿ya? De por sí. Entonces sería la única opción que sería como de útero, sería sacar el útero. Sí. Ah, ya, entonces está bien. Gracias. ¿Ya? La sala de dosimetría física, por otro lado, que es un espacio en el cual se revisan, calibran, chequean, almacenan el equipamiento que se va a utilizar. Tiene unas bombas de frío en general que permiten, porque aquí se genera mucho calor, de mantener la temperatura en general del equipo. ¿Ya? Todo eso se tiene que de alguna manera revisar por el físico médico, ¿ya? También se evalúan las estaciones de trabajo en general, tanto las de cálculo, las de base de datos. Aquí a veces se requiere un analista informático, ¿ya? Para ir revisando que todo esté en orden y no haya un error que se pueda inducir para el cálculo de los pacientes, ¿ya? Hay una sala de confección de bloques, aunque ya los bloques se han disminuido. ¿Qué son los bloques en definitiva? Son una serie de elementos que se colocan en una bandeja acrílica y que de alguna manera dan la forma al campo de radiación, ¿ya? Porque el campo de radiación es cuadrado, tiene un determinado tamaño, desde 10 por 10 centímetros en general en su base, y puede llegar a ser de 1 metro por 1 metro, o varían dependiendo de la altura, ¿ya? Entonces, lo que yo necesito es darle forma de acuerdo al tumor, y eso se hace con una especie de acrílico con un material muy parecido al plomo que se utiliza para que absorba parte de esa radiación, ¿ya? Ese material, por si acaso, se llama Cerrovet y es una aleación de estaño, bismuto, cromo y plomo. 4 elementos distintos, ¿ya? Que de alguna manera, al fundirlos en general, permiten generar estos bloques y poder utilizarlos en los pacientes, ¿ya? ¿Por qué se ha dejado de hacer? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué creen ustedes que se debería dejar de hacer este tipo de bloques? ¿Por la contaminación del plomo?
Justamente, más que la contaminación, es la dosis de plomo que se puede llevar en los pulmones el que esté haciendo eso, ¿ya? Así que, evidentemente se hace con mascarillas, guantes, de todo, pero se ha dejado de hacer y se ha cambiado ahora por la radioterapia por intensidad modulada, que es un equipo parecido que va dando la forma al campo de radiación de manera automática. Y ahí yo no necesito en general hacer estos bloques, ¿ya? Pero siempre se ha dejado igual la fabricación de bloques porque por ese motivo, si falla el sistema de laminillas del colimador de intensidad modulada, hay que entrar a hacer los bloques porque hay que salvar a los pacientes que están en tratamiento, ¿ya? Las fallas también pueden pasar en los equipos y a veces uno no puede parar por una falla de ese tipo, ¿ya? Hay una sala de tratamiento en general. Ya aquí nosotros estamos hablando ya del búnker propiamente tal, en el que vamos a encontrar dos partes. Una es donde está la sala de comandos, donde se vigila al paciente, hay cámaras para su visualización. Y la segunda parte, que es donde está in situ el paciente acostado en el equipo, ¿ya? Tiene que tener obligatoriamente sistemas de visualización, comunicación y posicionamiento del paciente que sean seguros, ¿ya? También hay baños, vestidores de los pacientes, idealmente 2 vestidores para que mientras uno yo lo tengo en el equipo, el otro se comience a desvestir, ¿ya? Porque a veces el tiempo que hay entre un paciente y otro no es mucho, ¿ya? Tengo que atender en promedio 30, 40 pacientes en una mañana, por ejemplo, ¿ya? Y así sucesivamente. Bien. Las etapas, entonces, van a estar asociadas a esas estaciones de trabajo. Partimos necesariamente por planificar el cáncer, o el tratamiento, perdón, de acuerdo al cáncer que el paciente tenga, ¿ya? El encargado es el oncólogo radioterapeuta, quien hace un estudio del paciente, un examen físico, va a analizar todas las pruebas de sangre, de imágenes en general que tenga, y establece cuál es el tratamiento más adecuado a realizar para el paciente. Tienen que tener en cuenta que el paciente siempre tiene la posibilidad de pedir una segunda opinión. Y es claro que a veces es importante para establecer cuál es la mejor alternativa de tratamiento. Hay algunos que son médicos que son más conservadores en general, que prefieren dar más radioterapia que destruir o cortar tejido, y hay otros que son menos conservadores que prefieren cortar primero y después dar tratamiento. Entonces hay variables ahí que, si bien hay algún estándar universal, pero pueden haber variables entre un médico y otro, ¿ya? Se va a plantear la intención del tratamiento, en definitiva, si va a ser para tratar al paciente por su cáncer, con la finalidad de evitar que este avance. Eso se llama tratamiento curativo, que dice ahí, o si mi objetivo va a ser tratar la sintomatología del paciente, que evidentemente ya de alguna manera, no sé por qué se me cambió, en definitiva no es curable. Estos son los cánceres muy avanzados y ahí yo necesariamente el tratamiento que doy es para disminuir las molestias fundamentalmente y ya no es para tratar o curar el cáncer, ¿ya? Esos son las dos intenciones fundamentales de un tratamiento. También se va a prescribir o se va a determinar cuál va a ser la secuencia de los otros tratamientos complementarios, la quimioterapia y la cirugía, ¿ya? Se prescriben las dosis totales, la cantidad de sesiones que van a tener o fraccionamiento, se elige la técnica, si va a ser la convencional, tridimensional, ¿ya? Intensidad modulada en general o dosis asociada al volumen tumoral, dependiendo de la que exista. La radio, ¿cómo se llama la que yo les comentaba también? Uy, se me fue el nombre. Bueno, que les comentaba un poco que era la única que no necesariamente servía para tratar cáncer, ¿ya? En este momento se explica clara y concisamente al paciente o familiar el tratamiento propuesto, las posibilidades y efectos indeseables. Aquí hay que ser sumamente claro, ¿ya? Y decir las posibilidades de que el paciente se recupere o las posibilidades de que el paciente tenga una mejor vida por un intervalo de tiempo X. ¿Y cuánto más tiempo va a vivir, en definitiva? ¿Ya?
Y así como hay pacientes de cáncer de mama que pueden vivir 20, 30 años más, o como mínimo, así como hay pacientes que de repente, si está muy avanzado, le vamos a tener, el médico aquí en este caso le va a decir, ¿sabe qué? Lo único que le podemos dar es un tratamiento paliativo para disminuir las molestias, pero lo más probable es que usted fallezca en 1 año o 2 años más. ¿Ya? Y independiente de qué quiera el paciente, se firma el consentimiento, ya sea que lo acepta o lo rechaza. ¿Ya? Una vez que el médico ya determinó todos esos aspectos, se pasa a la etapa de simulación, la que se puede hacer de 2 formas. La primera es a través de radiografías y la segunda es a través de un escáner. ¿Ya? Las dos en general tienen como finalidad el poder de alguna manera lograr el tratamiento. Aquí nosotros vamos a definir la área anatómica que se va a tratar. En algunos casos se utilizan plumones inclusive para dibujar el volumen tumoral. Recuerden que existen 3 volúmenes: el del cáncer propiamente tal, el volumen subclínico, o que es el cáncer más el margen de respeto que yo le doy para decir que el tratamiento está bien dado, y el tercer, que es de planificación, ¿ya? Al menos aquí se van a manejar los 2 primeros. El de planificación se deja exclusivamente ya una vez que se llevan los datos del paciente a cálculo, ¿ya? Se van a efectuar las marcas del isocentro, en otras palabras, el centro del tumor. Eso es lo que yo tengo que marcar en el paciente. Si yo tengo un tumor en el centro del cerebro, lo más adecuado es que a lo mejor voy a tener que centrar, por ejemplo, o marcar la clavela, que es el punto entre los ojos, ¿ya? Le estoy dando un ejemplo así como para que ustedes más o menos sepan que tienen que ir viendo unas referencias anatómicas. Y lo otro es el meato acústico externo, por ejemplo. Y ahí yo voy a hacer tatuajes para marcar el centro del tumor, pero de forma externa, como referencia, ¿ya? Ahora, ese centro lo tengo definido de antes, por si acaso. Lo puedo definir en un escáner o lo puedo definir en una radiografía. Dígame. Hay unas mallas que colocan, que no me acuerdo el nombre exacto, de unas mallas que se colocan cuando se colocan como en escáner para radioactividad. ¿Esa de qué función cumple, profesor? ¿Cómo es la malla? ¿Es blanca? Sí, sí. Sí. Esa malla que se hace, se coloca inicialmente en el escáner, es parte del tratamiento de cabeza y cuello, por si acaso. Ah, ya, es para eso, en esa área. Ah, ya, Sí, tenía la es duda. para ayudar al Gracias, tratamiento. disculpe. Más adelante Gracias. lo vamos a revisar. No, está bien que lo pregunte, porque igual esas mallas, desde esta etapa se comienzan a utilizar todos los insumos que ayudan al posicionamiento del paciente. Porque la idea de la simulación es que logre la posición exacta que va a tener el paciente en el equipo original, ¿ya? Ya sea en el escáner que la logremos, o puede ser en un equipo de radiología que es idéntico al simulador, ¿ya? Okay. A eso se le refiere cuando se refiere a simulación virtual, la de escáner, o simulación convencional en un equipo de radioterapia que es muy parecido al original, pero da rayos X comunes y corrientes. ¿Ya? Gracias, profesor. ¿Ya? Los detalles del posicionamiento del paciente, los sistemas de inmovilización, todo eso queda registrado en la ficha técnica del paciente, y si es necesario, es acompañado de esquemas y fotografías. Esto se ha ido eliminando, ¿eh? Sobre todo que en la actualidad ya se está guardando solamente registro digital. Entonces hay una ficha digital del paciente, y todas las cosas que yo registré en la simulación, después se me proyectan a mí en la sala de tratamiento, en una pantalla de LCD, un televisor. Entonces ahí me sale todos los detalles de los insumos que voy a usar, las mallas, los bloques, etc. ¿Ya? Dependiendo de qué tratamiento voy a entregar. Posteriormente a la etapa de simular la posición del paciente, se planifica la dosis, ¿ya? Aquí dice que se definen los volúmenes a tratar, los órganos que son de riesgo, según los estándares internacionales, y de acuerdo a la prescripción que el oncólogo radioterapeuta entregue. Hay situaciones en las cuales a veces hay que tomar, lamentablemente, situaciones de riesgo que hay que tomar una decisión. Y han habido pacientes que han tenido que a veces tratarse un cáncer de mama y hay que irradiar sí o sí el pulmón, y no queda otro,
¿ya? Ahí el oncólogo es el que tiene que, de alguna manera, hablar con el paciente y decirle, ¿sabe qué? Podemos hacerle su tratamiento, pero lamentablemente va a perder un 20% de la capacidad para respirar. Y ahí el paciente en esa situación, que se ve muchas veces en la planificación, establece si se hace o no el tratamiento. ¿Ya? Aprobado este tratamiento y informado también al paciente, el plan se revisa por un tecnólogo médico o el físico para disminuir las posibilidades de error del cálculo. ¿Ya? Entonces aquí hay un tecnólogo que hace los cálculos y después hay otro que los revisa. Entonces aquí es importante el control de calidad. Es ir viendo que el error que cometa el otro y corregirlo. ¿Ya? Le aprovecho aquí comentar una máxima que me enseñó mi profe de radioterapia cuando yo en esa época hacía mi internado. Y es que un técnico en particular se había equivocado en dar un tratamiento. Y se acercó a él y le dijo, ¿sabe, don Luis? Tengo un problema. Cuénteme, amigo. Entonces, justo yo estaba al lado de él, me dijo, a un paciente que le dimos un campo de radiación menos y ya se fue. Entonces llegó y le dijo, pucha, cuánto agradezco que usted me diga eso. Era una niña que recién había llegado. En general, lo que tenemos que hacer es ubicarla, puede usted llamar a tal persona, la ubicamos, ningún problema. ¿Ya? Y él me dijo cuál era su ideología, que en realidad no todos la aplicaban en sí, pero él al menos, que era el dueño y el jefe, lo hacía. ¿Ya? Y siempre decía, de cuando había un error, lo peor que se podía hacer era retar a la persona que lo había cometido. ¿Ya? Primero, porque la persona que lo cometió probablemente no lo iba a volver a hacer. Y segundo, si lo retan, lo más probable es que la siguiente vez se quede callado, ¿ya? Y si se queda callado, eso puede llevar a un error evidentemente mucho más grave para el paciente, ¿ya? En esa época ni siquiera eran técnicos los que manipulaban los equipos, entonces hay que ver también que necesariamente las personas muchas veces se dejaban más llevar por el miedo que por otra situación, o miedo a perder el trabajo, ¿ya? Así que lamentablemente eso es un aspecto importante, y aquí hay que ser bien claro, si uno comete un error, decirlo, pero lo bueno es que podemos de alguna manera siempre rectificarlo, siempre y cuando ustedes lo digan, ¿ya? ¿Me iba a decir algo, don José Valdivia? Sí, dos cosas. Uno de los puntos que quedé un poco enredado, o sea, nada que ver con lo que usted está diciendo, lo encuentro toda la razón en el último punto. Pero sobre el punto anterior, cuando uno, en este caso, le indica a un paciente, en este caso, por ejemplo, yo soy tecnólogo y le voy a indicar al paciente que va a perder capacidad pulmonar, obviamente pasé por un comité, una junta con otro especialista y se detectó eso, o existe algún otro tipo de tratamiento, y lo otro es quién directamente se le informa. ¿Está el técnico también? ¿El técnico es parte de ese proceso? ¿O el técnico asume, nomás entiende de que al ver la cara del paciente algo le dijeron? Sí, muchas veces eso pasa, ¿ya? No necesariamente todo el equipo se entera muchas veces de algunas situaciones. Hay centros donde se logra una armonía de trabajo en el cual el técnico que apoya la labor sabe la mayor parte de lo que le pasa al paciente, ¿ya? Y se le informa también con la finalidad de que sepa cómo manejarlo, ¿ya? Entonces eso es importante. Ahora, de por sí, ¿quién lo informa? Solo un médico, ¿ya? El tecnólogo no puede dar información del tratamiento, solamente hace la parte, podríamos decir, de cálculo, muchas veces vigila los centrajes y todo eso, pero no puede informar muchas cosas al paciente porque todo lo que es clínico lo tiene que informar solamente el médico. Ahora, lástima del paciente que caiga en la mano de algún médico que sea a lo mejor poco comunicativo, ¿qué pasa? ¿Ya? Y hay muchos médicos que se dedican a esta área que de repente tienen problemas de comunicación importantes, ¿ya? Me tocó verlo y escucharlo. Entonces, ahí uno cobra mucha importancia porque tiene que contener al paciente de cosas que ni siquiera los médicos a veces saben cómo decirlo, ¿ya? Ni tienen tino tampoco. Así que ahí hay un llamado adicional también a ustedes porque van a ser los que siempre van a interactuar con el paciente. Esa era una, ¿y la otra cuál era? Sobre el porcentaje en este caso de la capacidad pulmonar, por ejemplo, en el tratamiento, usted dijo que en un cáncer de mama, según el tipo de tratamiento, ya que debería ser un poco más agresivo, podía perder capacidad pulmonar.
¿eso lo decide directamente el especialista que está a cargo o hay una junta médica que indica ese? Porque yo me imagino que no llegaría a ser un paciente o quedarse solamente con esa opinión. Hay un comité que es el que sesiona todas las mañanas en un rango de 1 hora, 2 horas máximo, en donde ven todos los pacientes nuevos y los cálculos que se hicieron. Y si hay alguna cosa que quedó en la planificación que se dieron cuenta que hubo un error, se ve en ese comité para poder rectificarlo y poder ver si hay otra alternativa para el paciente. Una vez que se tiene la respuesta correcta al paciente y que se han agotado todas las instancias, recién se le informa. Y ahí se le comenta un poco en qué va a consistir el tratamiento, ¿ya? Pero la idea es ser transparente con los pacientes, salvo que el paciente no quiera que le digan nada, que eso ha pasado también. He tenido pacientes. Es que ahí llega un punto súper importante, porque hasta qué punto nosotros podemos informarle cosas al paciente, porque obviamente nosotros vamos a tener la confianza y vamos a interactuar, quizás no diariamente, pero lo vamos a ver mucho más que hasta el médico. Sí. Pero usted me le va a informar cosas que tengan que tener relación con el proceso de tratamiento propiamente tal. O sea, si ve que de repente se empieza a secar la piel, eso usted le puede informar y usted le puede inclusive ir comentando qué puede hacer, etc. Eso es parte del proceso, pero a lo mejor esas etapas más avanzadas no se las podría comentar, ¿ya? Es solamente lo que tiene que ver ya cuando ve in situ alguna situación. Lo que es importante también, si usted ve algo en el paciente anormal, tiene que tener un conducto para informarlo de alguna forma para que se genere alguna situación de, no sé, de corrección, sobre todo si hay errores que tienen que ver con posicionamiento o lo que sea, ¿ya? Entonces, ahí hay un rol también de calidad que usted cumple, en el sentido de ver si es que hay alguna falencia, error o algo que se pueda corregir, ¿ya? Y eso es permanente, ¿eh? Todos los días. Bien, hay controles de calidad que se establecen, ¿ah? Una vez definidos los planes de tratamiento aprobados por el médico radioterapeuta, se deberán efectuar controles de seguridad como cálculo independiente de las unidades monitor, revisión independiente de transcripción a registros, imágenes portales al inicio del tratamiento, etc. Aquí se va esto un poco a que se tiene que revisar que la información que está en la ficha o en el sistema que utilice para poder de alguna manera tratar al paciente esté correctamente registrado, ¿ya? Esto en general, todas las personas que están involucradas con esa información, incluyéndola a ustedes, la tienen que verificar, porque ahí pueden haber errores que se pueden traspasar al transcribir la información, ¿ya? También aquí hay una situación, en general los equipos, los aceleradores lineales, no dan las dosis ni en RAD, ni en CIBER, ni en ninguna de esas cosas, ¿ya? Utilizan una unidad exclusiva que se llama unidad monitor. ¿Por qué se utiliza eso? Porque se entiende que cada equipo de radioterapia, por su ingeniería o todo lo que está involucrado, es uno distinto del otro. Por tanto, la unidad de monitor está de alguna manera considerando las características técnicas del equipo en donde se va a hacer el tratamiento. Por eso yo tampoco puedo llegar y cambiar un paciente de un equipo a otro, porque aunque sean aceleradores los dos, y aunque los dos trabajen con radiación, los dos pueden ser de distinta marca, así que no necesariamente van a dar la misma dosis. Cuénteme, ¿alguien me iba a hablar? ¿No? Ya. Ahí. Pero esa unidad monitor tiene que ver con la escala. No. O sea, sí, tiene una relación, pero es difícil de explicar porque ni siquiera los tecnólogos la tienen muy clara. Se sabe solamente que el computador hace el cálculo y la transforma. ¿Ya? De los gray que da el doctor, los transforma en unidades monitor, ¿ya? Y el equipo tiene un contador, tiene dos contadores, uno en el computador y tiene un contador mecánico. Y ese contador mecánico va girando y va contando las unidades monitor que se dan. Entonces, si se corta la luz, claro, el computador se apaga, pero el contador mecánico que va girando va registrando y se detiene en esa unidad. Entonces yo puedo saber desde dónde puedo seguir para finalizar el tratamiento. Ok.
Hasta ese sentido, inclusive tengo que ser lo más eficaz posible, ¿ya? Esto es lo que usted me decía, que son las unidades, las reuniones de planificación. En general, los pacientes y sus planes de tratamiento deben ser analizados, discutidos en el comité de pacientes nuevos. Este comité debe contar con la asistencia de médicos, físicos, tecnólogos y técnicos en radioterapia. Esto es lo que usted también me preguntó la otra vez, ¿ya? Cada vez que se proponga un cambio o modificación de un tratamiento, este procedimiento debe ser repetido, ¿ya? En general, hay distintas formas de operar o de trabajar en los centros de radioterapia, pero se ha visto que mientras más involucradas estén las personas que están relacionadas con el tratamiento, más eficaz es el proceso completo de cada uno de los pacientes, ¿ya? Y aquí se tratan todos los aspectos, desde que el paciente llega llorando hasta de que a lo mejor tiene el hijo y que no lo ha visto hace mucho tiempo, ¿ya? Todos los aspectos entran dentro del proceso porque se entiende que el cáncer es una enfermedad integral. No afecta tan solo lo físico, sino afecta también lo emocional, ¿ya? En estas reuniones de planificación se resume la historia médica, los hallazgos físicos el diagnóstico, se etapifica el tumor y se describe la estrategia de tratamiento que se va a... Debe discutirse para todos los pacientes la dosis tumoral, la dosis de órganos críticos, las posibles posiciones de tratamiento, los posibles arreglos de campos, las instrucciones especiales e individuales en cada paciente. Hay veces que los pacientes, por a veces motivo, por una variable anatómica, hay que darlos vueltas, no tratarlos en decúbito supino, sino decúbito prono, por ejemplo, que es sumamente raro que lo podamos hacer, pero es variable y hay que considerarlo siempre como una alternativa, ¿ya? Entonces, todas esas cosas se van revisando caso a caso. Una vez que ya se completó toda esa fase, se aplica el tratamiento. Ahora, la aplicación del tratamiento consta de dos cosas. Una verificación de campos que se realiza una vez a la semana, generalmente los días jueves y viernes. Esto va a depender de la cantidad de pacientes que uno tenga que tratar, y en los cuales se va viendo cómo cambia la anatomía del paciente y si hay que hacer alguna corrección en los campos que se hayan determinado, ¿ya? O a veces también nos damos cuenta que con un giro hay una parte del tejido que no se está irradiando, entonces hay que incluirlo, se corrigen los campos de radiación, ¿ya? Y lo segundo es controles que se hacen al tratamiento, que esto se hace también a través de imágenes muchas veces para saber si el tumor va reduciendo el tamaño, y evidentemente eso lo tenemos que ir complementando con la verificación de campos que se realicen en el equipo. Una vez que finaliza el tratamiento de radioterapia al menos, el médico elabora una epicrisis completa en donde se va a describir la zona tratada, los volúmenes irradiados, la técnica utilizada, los campos utilizados, la dosis alcanzada, el número de fracciones y las sobreimpresiones realizadas. Sobreimpresión significa cuando yo, sobre un tratamiento, vuelvo a dar encima de ese otro, ¿ya? Muchas veces cuando se repite. Debe especificarse la dosis alcanzada, ¿ya? En el órgano, en este caso de referencia, y debe incluirse un histograma de dosis-volumen, que se llama, ¿ya? Esto significa lo que yo algún minuto les mostré, este mapita como un escáner donde salía el porcentaje de dosis dependiendo de la profundidad del campo, donde yo lograba el 100% en el tumor, y a medida que me alejaba de ese centro, había 80, 70, 60, 40, 30, etc. Todo eso se agrega a la ficha antes de dar de alta, ¿ya? ¿Profe? ¿Sí? Profe, dos cosas. Ya, entendiendo que esa ficha la tenemos que llenar, pero esos datos no van a estar en el computador, no lo va a estar viendo directamente el especialista. Siempre se lleva, bueno, hay distintas formas ahora de ver esto, porque yo estuve en un centro, de hecho este año, antes de que empezara el COVID, con la finalidad de hacer un convenio justamente, que es esta casita que yo les decía, que parece una casa cualquiera, que está en Ñuñoa de hecho, y al fondo hay un búnker de radioterapia diseñado así, pero
Parece casa de campo en realidad, ¿ya? No, ni siquiera parece centro de radioterapia, ¿ya? Y en este centro en particular, ellos ya utilizaban todo digital. Entonces, claro, los técnicos iban registrando los tratamientos diarios que se hacían, ¿ya? Por una parte. Por otra parte, los médicos también hacían un registro en la ficha. Entonces, todo iba quedando almacenado y al final se compactaba en un archivo digital, ¿ya? Y eso igual se le entrega un respaldo al paciente, pero el centro de radioterapia no puede perder el archivo, por ningún motivo. Entonces, se debe respaldar, ¿ya? Porque si el paciente vuelve en 20 años más a tener cáncer, hay que sacar esto. Todo esto de referencia. Comprendo, profe, pero no sé si yo no formulé bien la pregunta. Esos datos en general, porque ya, bueno, entiendo que, las siglas abreviadas, no recuerdo todos los nombres, pero me imagino que esos son uno de los tipos de tratamiento, ¿cierto? Sí, justamente. Esos tipos de tratamiento queda, en este caso, en un servidor. Usted mismo indicó ahora que pueden ser digitales o pueden ser manuales, por lo que estoy entendiendo. Debe haber algún tipo de medida o vamos a tener quizás más adelante algún instructivo. Es que estoy tratando de llevarlo a la realidad para poder entenderlo, porque así, claro, lleno los datos, pero ¿qué datos? ¿Qué datos? O sea, voy a poner el nombre del paciente, obviamente, la altura, a lo mejor el peso o el posicionamiento que tuvo durante el tratamiento, si estuvo en decúbito supino, en perono, etcétera. ¿Cierto? A eso es lo que vamos. ¿Qué tipo de tumor a lo mejor el que estábamos atacando? Pero los otros datos no comprendo bien. Por ejemplo, el del OAR, no sé qué datos son los que tengo que estar escribiendo ahí, porque voy a poner, claro, OAR qué. No sé si me entiende. El OAR es el órgano objetivo o el blanco tumoral, ¿ya? Es cuánta dosis de radiación le llegó al tumor en todo el tratamiento. ¿Y eso dónde me indica, dónde lo puedo visualizar eso como para poder llenar la ficha, para entender lo que yo debo hacer en general? Esto lo tiene que registrar, esto lo registra el valor el tecnólogo y es computacional. Es dentro de la planificación, se logra en definitiva un resumen de todo lo que se haya hecho más las correcciones. Por eso es que no se saca al comienzo, sino al final, porque siempre hay correcciones que se van haciendo del tratamiento a medida que va avanzando, ¿ya? Entonces, ese nivel de dosis final se va a obtener una vez que ya se termine el proceso de planificación completo y ya haya finalizado el tratamiento del paciente, definiendo cuánto es lo que en definitiva se logró alcanzar de la dosis que idealmente el médico planificó o inicialmente indicó, ¿ya? Eso. Yeah. Lo otro es, el histograma se trabaja permanentemente y ese mapa donde salen los porcentajes de dosis, ¿ya? También se obtiene de la planificación, ¿ya? Pero cuando hay ficha clínica, eso el tecnólogo que planifica tiene que poner esa hoja en la ficha, cuando hay ficha física, ¿ya? Y la va cambiando, o las va agregando en definitiva. Porque ninguna información se borra, todo se va guardando. Todo. Hasta se le toma foto al paciente. Él luego me entrega esa ficha y yo soy el encargado en este caso de guardarlo, recepcionarla, todo lo demás, ¿no? Exacto, sí. Profe, Dígame. esas fichas cuando ya el paciente fallece ahí recién se eliminan, ¿cierto? ¿O quedan igual archivadas? Sí, igual las dejan archivadas mucho tiempo en general, ¿ya? Porque muchas veces también sirven de referencia para planificar nuevos tratamientos, porque si el tratamiento dio efectividad, se puede repetir en algunos casos, ¿ya? Entonces, sobre todo en algunos casos que son como de libro, se guardan permanentes, ¿ya? Los otros se van eliminando a medida que los pacientes ya no aparecen, van desapareciendo en general. Pero aquí generalmente en oncología, las fichas duran más que en cualquier otra especialidad. Porque en trauma a los 10 años desaparecen. En cardiología casi lo mismo, ¿ya? Pero el cáncer no, porque el cáncer, como es hereditario, genético, se puede manifestar en cualquier momento de la vida, ¿ya? Estos son los tipos de tratamiento, como usted dijo, efectivamente. En la reconstrucción, el tratamiento por reconstrucción tridimensional, la radioterapia por intensidad modulada, la radioterapia por fotón simple, etc. Son los que vimos la vez pasada, ¿ya? Entonces, generalmente, se tiene que uno identificar qué tratamiento dio. Se colocan estas siglas. Lamentablemente, se utilizan muchas siglas en este sistema,
con la finalidad, no sé si de que el paciente sepa lo menos posible, o que o que no todas las personas logren entender, pero todo lo en radioterapia es en siglas. De hecho, en los visores, los televisores que uno utiliza de referencia para hacer el centraje de cada paciente, en donde indica las cuñas, los bloques, etcétera, son todos también en siglas. La altura de la camilla, ¿ya? En general. También se registran los volúmenes, por si acaso, el volumen tumoral real o macroscópico, el volumen de subclínico y el volumen de planificación. También el diámetro generalmente y una foto del volumen indicando los tamaños, ¿ya? Bueno, después de que haya finalizado todo el tratamiento de radioterapia, se hacen los seguimientos correspondientes. Como objetivo principal tiene la evaluación del paciente al final de la radioterapia, conocer las posibles complicaciones que tenga, ¿ya? Y establecer, evidentemente, como bien dice ahí, la eficacia que tuvo el tratamiento que se entregó, ¿ya? Ahora, los controles y el seguimiento se van haciendo o se van distanciando a medida que avanza y el paciente no tiene ninguna molestia. Al año, a los 5 años, a los 10 años, a los 20 años, ¿ya? Inicialmente sí, los primeros 5 años son un poquito más periódicos en general, pueden ser 2 veces al año, ¿ya? Dependiendo de cómo se va sintiendo el paciente. Es deseable en un primer control habitualmente al mes, finalizada la radioterapia, pudiendo alternar con los otros especialistas tratantes. Esto involucra que ojalá no lo evalúe solo un médico, porque la cita no sea solo del radioterapeuta, sino del especialista del área en definitiva, o del que derivó al paciente, o del médico de alguna manera de cabecera, etc. Entonces, así va teniendo un control más recurrente de las distintas especialidades y a veces van de alguna manera combinando las opiniones, ¿ya? Todo esto que yo les comenté sugiere un pequeño problema, y es que cuando generalmente el servicio público compra servicios, cosa que pasa muchas veces que se pierde esa linealidad, porque los centros de radioterapia dan la radioterapia y se acaba el tratamiento. Entonces, esos pacientes a veces pierden un poquito más el seguimiento, ¿ya? El ideal, ojalá, es que todo este sistema estuviera integrado y que uno cuando se tratara fuera en un mismo lugar o institución, ¿ya? Ahora, no se ha demostrado que sea tan trascendente lo que les comento, pero evidentemente debe tener alguna importancia, porque al menos en la radiología se da bastante. Ahí ya en algún minuto lo conversaremos. Entonces, un resumen de lo que es el flujograma de atención consiste en el inicio a través del comité oncológico. Después de este comité, se hace la evaluación médica del paciente y se establece en este caso la tipificación del tumor y lo que se va a realizar para su tratamiento, cirugía, quimio o radio. Si es radioterapia, se comienza con la etapa de planificación, con la dosis que se haya determinado en la evaluación médica, ¿ya? Y de la planificación se pasa a la simulación. Ahora, este flujograma no es tan rígido, porque aquí generalmente se planifica lo que se va a hacer. Se va al simulador para determinar los campos, pero a veces se vuelve de nuevo a la planificación para hacer correcciones. Después se puede volver a la simulación para ver si efectivamente las correcciones fueron adecuadas y se puede volver a la planificación para volver a corregir. Entonces, este es un ciclo circular que en general puede durar mucho tiempo hasta que se logre la optimización del tratamiento, ¿ya? Posteriormente se calculan las dosis que se van a entregar en cada campo que se aplique, se optimizan las dosis, la optimización es permanente, no es tan solo en el momento en que se determina la dosis, ¿se acabó? No, porque yo les dije que había una vigilancia permanente de la dosis que se le da al paciente y esa vigilancia es parte de la optimización, ¿ya? Se aprueba el tratamiento del paciente y se comienza con él, ¿ya? Hay un control de seguridad que es permanente en lo que respecta al tratamiento y posteriormente, una vez que se da el tratamiento, se da el alta y el paciente pasa nuevamente al seguimiento, que son las etapas que de alguna manera permiten conocer si fue efectivo el tratamiento que se aplicó o no, ¿ya? Aquí hay que tener mucho conocimiento de lo que se haga y experiencia.
Por eso yo les decía que la radioterapia consiste mucho en lo que se hizo previamente. Porque yo aquí, toda esta etapa la estoy dando casi a ciegas, pensando en definitiva que con el tratamiento que se debiese dar normalmente, yo voy a obtener el mejor resultado. Pero en un porcentaje pequeño no se obtiene el resultado esperado, ¿ya? Entonces, es lo más óptimo pero hay que tener claro que hay un margen de error. Y muchas veces vamos a encontrarnos con pacientes que a pesar de recibir y de seguir los pasos muy eficientemente, lamentablemente igual el cáncer les gana la batalla, ¿ya? Lamentablemente. Nosotros, ¿en qué minuto podemos pasar a estar trabajando en esa área de la radioterapia? Por lo que usted indicaba el otro día que nosotros no pasamos de inmediato a esa área. No, pero muchas veces, por ejemplo, cuando hacen la pasantía, ahí hay algunos que los invitan inmediatamente a unirse a las filas, en la batalla, ¿ya? Porque también, aunque ustedes no lo crean, hay que tener un determinado perfil para dedicarse a esta área en particular, ¿ya? Y en ese sentido, ahí ellos eligen en base a eso. Porque no puede ser una persona que generalmente le da lo mismo todo. Hay que estar como presente y claro, pues sobre todo con la situación psicológica del paciente, que es lo que más importancia generalmente se le da. Ahora, ojalá que no les pase como le pasó a un alumno hace muchos años atrás que tuvo una experiencia que era contraria a lo que yo le decía, porque yo lo que les digo es lo ideal y es lo que yo apliqué. Pero puede ocurrir de repente situaciones X que uno vive y que no son muy agradables, ¿ya? ¿Qué le pasó a este paciente en particular, a este alumno en particular, que cuando hizo su pasantía por radioterapia, los técnicos que estaban ahí empezaban a decir, oye, la vieja, y garabatos iban y venían, refiriéndose a los pacientes, ¿ya? No les voy a repetir ni decir más allá de lo que ya decían. Entonces me hizo saber esa situación y yo se la comenté al coordinador. Efectivamente era así. Y evidentemente ahí tuvieron que hacer una reeducación de las personas porque era servicio público donde es más difícil llegar y sacar a una persona. Tuvieron que hacer una reeducación de esas personas para poder que mejoraran su situación y las separaron, porque el problema era que la compatibilización entre ellas era un poco tóxica, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con eso. Si ustedes escuchan algo, a lo mejor no enfrentarlo en su minuto, pero siempre de alguna manera hay que darlo a conocer. Si les toca que sean supervisados, ahí al supervisor que les corresponde. Ahora, no todas las realidades son iguales, así que no se queden con la foto del lugar donde vayan, porque hay muchos lugares que son totalmente distintos. En la ficha técnica del tratamiento, ¿qué vamos a encontrar? Identificación y foto del paciente. Esto se ha conservado hasta el día de hoy, ya sea electrónica o sea física, ¿ya? Porque tenemos que identificar físicamente al paciente que está entrando por la puerta y si es efectivamente el que yo estoy llamando, ¿ya? Esa identificación es obligatoria. Evaluación inicial del informe médico, los objetivos de la técnica, la dosis prescrita, el fraccionamiento, etc., ¿ya? La copia de todos los informes anatomopatológicos, que son los procedimientos de biopsia que se hacen, ¿ya? En donde se sacan muestras de tejido que determinaron qué tumor tenía el paciente, ¿ya? Más todos los otros exámenes que generalmente son escáner, resonancia que se haya realizado, cintigramas óseos, ¿ya? Prescripción de la localización y posicionamiento del paciente, y aquí es donde comienza a darse todas las características, la altura de la camilla, la angulación del gantrio, del sistema que gira, etc., ¿ya? La fotografía en general del paciente en la simulación, un esquema del paciente que generalmente es un dibujito, en donde está dibujado el lugar donde se va a tratar, que sea el lado correspondiente, izquierdo o derecho, ¿ya? ¿Cómo uno sabe cuál es el lado izquierdo o derecho de un paciente? ¿Alguien me puede comentar? Usted tiene un paciente delante suyo, o mejor dicho, lo tiene que representar en un dibujo. ¿Cómo sabe cuál es el derecho y cuál es el izquierdo? El opuesto mío. Lo opuesto es como el reflejo. Reflejo, exacto. Siempre no se les olvide que cuando ustedes tengan que marcar sobre todo este tipo de cosas, a veces se les pide sobre todo, si ustedes observan alguna escoriación,
alguna quemadura que le aparezca al paciente, la informen, a veces la pueden marcar, ¿ya? Eso generalmente se tiene que hacer pensando que el paciente está de frente a mí, ¿ya? Ese dibujito es el paciente frente a mí. Entonces, si es el lado izquierdo del paciente, lo más probable es que esté hacia mi mano derecha, ¿ya? A eso me refería en particular. Eso se aplica en todo lo que es la imagenología, por si acaso. Cuando ustedes coloquen un examen frente a ustedes, se hace lo mismo. Tiene que quedar el paciente mirando de frente. El plan de tratamiento, por último, los detalles físicos, los cálculos dosimétricos, identificación de los responsables con firmas correspondientes. Esto ya es parte del tecnólogo, él lo revisa en definitivo, ¿ya? Detalle del tratamiento diario, ahí uno va chequeando cada día que dio tratamiento y todas las cosas que se hicieron y se colocaron. Cuando faltó, muy importante identificarlo, y si falta uno lo tiene que llamar al final de la jornada para saber por qué no fue, ¿ya? Y es una llamada directa. De hecho, ustedes a lo mejor van a tener que llamar al paciente y definir por qué no asistió. Si no contesta, ahí hay que buscar alternativas para contactarlo, ¿ya? La radiografía de verificación, la simulación tomada durante el tratamiento. El registro y la cronología de los cambios del tratamiento. Siempre se va haciendo un historial de cómo va cambiando. Comentarios que sean pertinentes al cuidado del paciente. Registro de controles durante el tratamiento, ¿ya? Esos son los controles médicos, por si acaso que haya tenido, también van quedando intermedios. El resumen de alta, la epicrisis que hace el médico en general, de lo que se hizo, se estableció, es casi la misma parecida a la que se hace cuando uno se opera. Cuando uno se opera, el médico coloca hasta el clavo que usó, ¿ya? Todo eso va de alguna manera anotado en esta epicrisis, ¿ya? La tolerancia al tratamiento, la respuesta al tumor, y el plan de seguimiento, cuántas veces va a ir, cuántas veces se le va a revisar, que esté bien, etc. ¿Ya? La cartola de tratamiento, que es generalmente una tarjetita en donde se va registrando todo esto, ¿no es cierto? Incluye los datos del paciente, incluye los campos que se van a tratar, la dosis de radiación recibida en cada una de ellas, ¿ya? Hay dos cartolas, una que se le entrega al paciente físicamente, de tal forma que el paciente sepa y lleve también un control de las veces que está asistiendo. Y si faltó alguna vez, para que lo avise y le diga al médico, y se haga un recálculo de dosis, ¿ya? Y por otra parte, es una cartola que nosotros vamos a tener también, donde vamos registrando eso mismo, ¿ya? Se van a incluir los aditamentos. Aditamentos son todas las cosas que yo accesoriamente utilizo en el procedimiento. Hasta el velcro que uso para amarrar al paciente a la camilla es un aditamento. Los apoyacabezas, los planos inclinados, una serie de cosas que se van a utilizar. Si ahora no lo entienden, no se preocupen porque eso es parte del siguiente curso, ¿ya? Se incluye además los elementos de conformación de haz de radiación, como bloques de Serroven, que son estos aparatos que yo les dije que era para dar la forma del tumor, o en su efecto también se van a incluir los trimmers, que son un sistema que se utiliza cuando se dan tratamientos con electrones, etc. ¿Ya? En general. Y aquí la profesora Alejandra les dejó un link que les explica un poco el proceso, ¿ya? Eso se lo voy a dejar a ustedes que lo revisen. ¿Hay alguna consulta? Evidentemente, sí, cuenten. Bueno, obviamente esto va a ser por sesión. Estos datos, este archivo obviamente va a ser la base para continuar el tratamiento en la siguiente jornada, porque me imagino que nosotros vamos a ver una cantidad de pacientes que es totalmente alta y estar memorizando todo es difícil, por algo está la ficha clínica. Sí. Ya, nosotros, ¿cuánto tiempo antes tenemos que encontrar la ficha, leerla y entender el caso del cliente como para dejar preparada la sala y todo lo que corresponde al tratamiento que se va a ejercer? Y en este caso, entregarle la ficha también al especialista para que yo creo que él haga el cálculo, en este caso, en el acelerador y deje ingresar los datos que corresponden al paciente. Generalmente cuando un paciente va a tratamiento, las fichas, he visto dos formas distintas, ¿ya? Cuando un paciente comienza su tratamiento, las fichas quedan en la máquina donde se hace el tratamiento, durante todo el intervalo de tiempo que dure. Y si de repente tiene una consulta con el médico, en general una persona de la unidad de radioterapia lleva la ficha a la consulta del médico y esa persona está encargada después de
devolver la ficha a la unidad o a la sala donde se está dando el tratamiento. ¿Ya? ¿Eso somos nosotros? Sí, ¿Eso somos nosotros? Sí. Por eso trabajan más de un técnico. 3 o 2, dependiendo del flujo de pacientes que existen. Porque mientras uno hace pasar, el otro está centrando adentro y el otro está apoyando al tecnólogo en el posicionamiento o llevando la ficha. Y se van rotando. Después, el que pasó con el paciente al vestidor, lo lleva adentro, lo centra, mientras el otro pasa con el tecnólogo, ve la ficha y el otro llama a un paciente nuevo para tratar. ¿Ya? En maximización de tiempo. Entonces, sí, se entiende, ¿no? Es que por eso, pues, yo me imaginé, yo pensé que esa es una planificación que se daba en la mañana a lo mejor, durante la mañana decían ya vamos a tener estos casos y estas son las fichas que vamos a tratar hoy, o se va viendo a medida que llegue el paciente, lo desconozco. Sí, es que como se repiten por 30 veces, 60 veces, no vale la pena que mande la ficha al archivo en general. Ahora, hay lugares como el Instituto Nacional del Cáncer, que es público, que ahí todas las mañanas hay que ir a buscar la ficha al archivo. Es lo primero que se hace a las 7:30 de la mañana, o las lleva generalmente la gente de archivo a los equipos, y las van distribuyendo, ¿ya? En la ficha afuera se coloca el nombre del equipo, de tal forma que uno sepa que el paciente está recibiendo tratamiento en ese equipo, y la persona que está encargada de la ficha lo lleva a ese lugar. No se le vaya a pasar de repente la ficha. Ahora, si se echa a perder un equipo, ahí está el problema. Ahí se estresan todos. Los tecnólogos son los primeros estresados, lamentablemente, ¿ya? Y son ya medio estresados algunos, por eso no me llevo bien con los de radioterapia, salvo algunos. Pero una de las cualidades que tiene en general es que eso significa que yo tengo que pasar al paciente a otro equipo, llevo las fichas a ese otro equipo, ¿ya? Y tiene que, en el intertanto, un tecnólogo empezar rápidamente a hacer cálculos de planificación rápidos para, por mientras, tratar a esos pacientes en ese equipo. Pero no se pueden quedar sin tratamiento, ¿ya? Es muy difícil que se quede sin tratamiento. Cuando se hacen mantenciones del equipo, generalmente se hacen los días sábados, ¿ya? Porque todo esto, los días sábados, domingos y festivos, no se consideran dentro del fraccionamiento, ¿ya? Entonces, esos días no va el paciente a radioterapia, ¿ya? Pero si hay una mantención, ahí hay que también tener claro cuándo es, y no puede fallar el personal de afuera, porque ya viene gente de afuera, porque si no, queda la escoba con las planificaciones. Y hay que hacer de nuevo un cálculo. Entonces, es un mundo bastante dinámico, estresante muchas veces y complejo, ¿ya? O sea, durante ese periodo nosotros sí o sí tenemos que asistir, sí o sí tenemos que estar pendientes de las fichas mientras hacen el mantenimiento, eso estaba tratando de explicar. No, cuando hay mantenimiento ahí uno se relaja, porque dura 24 horas el mantenimiento generalmente, entonces ahí uno no tiene paciente, o si evidentemente no lo planificaron bien, va a tener que ir a trabajar en el otro equipo y ayudar a los que están ahí, porque tienen que tratar a los pacientes que ellos tenían, más sumar todos los que yo tenía en este otro equipo y los llevé para allá. Y esos son los días que uno se va a las 2:30 de la mañana. Y cuando en este caso se mezcla con el servicio de urgencia, porque me imagino que algo que no está planificado, o sea, llegó una persona con una herida X o con una fractura X y hay que hacer, en este caso, algún tipo de, bueno, que estamos hablando de radioterapia, entonces igual es otra cosa. Ahí no hay urgencia, ¿ya? Sí, sí. Aunque depende, porque en el servicio público... sí, no, es la realidad. Por ejemplo, en el Instituto Nacional del Cáncer, nosotros al frente del Instituto Nacional del Cáncer tenemos el Hospital San José, ¿ya? Cuando a San José se le echó a perder el escáner por casi 6 meses, ¿ya? Después de las 6 de la tarde, cuando ya no había nadie en el Instituto Nacional del Cáncer, al menos en la parte de planificación, porque los tratamientos a veces pueden seguir, el Hospital San José ocupaba el escáner de planificación para tomar pacientes de los que ellos tenían de urgencia. Entonces creo que a la mañana siguiente, todos los tecnólogos cuando llegaban, tenían que empezar a hacer terminal y aparte dejaban chorreando en sangre la camilla, según lo que dicen los colegas. Entonces, y están choreados ya, porque llevan 3 meses con ese proceso. Pero eso para que vean que eso es posible. ¿Sí?
De hecho, nosotros acá en el Roberto le pedimos prestado el resonador y el escáner al San José porque no tenemos, pues tenemos solo solo rayo y eco. Sí, eso lo sé, porque hay varios alumnos que tenían en el Roberto haciendo práctica y les tocaba viajar al San José a escáner. Pero entretenido igual, es entretenido. El tema es cuando el San José se le echa a perder el equipo, porque es el único hospital de zona norte de adultos, junto con ustedes que es de niños. No hay ninguno más. El más sobrecargado que hay, posiblemente. ¿Ya? No sé si hay alguna duda. Vamos a tratar que la evaluación sea más livianita, sí, ¿ya? Porque yo sé que es harto información. Así que estudien. Igual voy a estar atento si tienen dudas el día de mañana que pueda contestar, pero que no tengan mucha relación con la prueba, por favor. ¿Ya? Ya, profe. Ahora, lo que tiene que ver en este caso con lo que sigue, o sea, volviendo ahora a tema curso, fuera de la materia. Dígame. Las evaluaciones que están pendientes, bueno, usted dijo que las iba a estar revisando ahora Sí, para entregarnos las calificaciones. las voy a subir al portal de a poquito. ¿Ya? Ya, ese es uno de los puntos. El segundo punto, ¿la evaluación va a quedar habilitada desde hoy en la noche? Por lo que conversé con la profesora Alejandra, sí. Sí, Sí. hasta la misma regla, hasta mañana a las 23:59. Exactamente. Sí. Ya, en caso de que alguien no pueda dar la evaluación por X motivo, ¿se contacte directamente con usted o lo hace a través de mí? Sí, conmigo, directamente. Me Ya. escribe un correo y le tomamos las pruebas pendientes todas entre, ya sería el domingo, no, lunes o martes. Esos van a ser los días para tomar pendientes. ¿Ya? La recuperativa. Sí. Ya. Y el examen es el miércoles. El examen es el miércoles. Ya. Profe, y lo otro que tiene que ver en este caso con las compañeras, ¿se pudo comunicar con ellas? Sí, estaba hablando con ella. En todo caso, ahora bien. me escribió Ruby también, ya se fue. No, ahí está. Y me preguntaba por las formativas. En definitiva, si no hizo las formativas, no pierde mucho, así que, porque son las que llevan nota, las que son, en definitiva, en este minuto, que hay que recuperar sí o sí. ¿Ya? Lo único sí, bueno, para las siguientes asignaturas trate de hacer las formativas. Ahora, hablé con los profesores de la otra asignatura, incluyéndome a mí, hablé conmigo mismo, con el objetivo de hacer las formativas dentro de las clases, así como lo estuvimos haciendo ahora, que yo les pregunté en definitiva, hacer una pregunta y que nadie la revise no tiene ningún fundamento. ¿Ya? Profe, disculpe que lo interrumpa. Es que ¿sabe Dígame. lo que pasa? Yo por ser siempre, la primera vez que no hago una formativa, pero por lo general siempre yo lo hago, pero muchos profesores, no sé, castellano, matemática, nunca la revisan, entonces quedan como en el aire, pasó el curso y no revisan, no saben si está bien hecho el trabajo, no da ninguna retroalimentación. No, pues, tampoco se alcanzan. Por eso mi idea es idealmente que se comiencen a hacer en las clases. ¿Ya? Sí, se agradece eso, profe, se agradece mucho Para que porque también- así uno aprende más. Sí, pues evidentemente. Y aparte que esas formativas siempre llevan a la evaluación final. En este caso no tanto, pero probablemente lo vamos a ver después. ¿Ya? ¿Qué entra en la prueba? Me pregunta la señorita Natalia Aguilera. Todo lo de esta semana, que correspondería a los tipos de radioterapia, las 4R, que denle por favor lo posible, si tienen alguna duda les puedo subir algo más, no sé. Y lo que vimos ahora. ¿Ya? Todo eso entra en la prueba. Profe, lo otro que antes que se me olvide, no sé si nos puede adelantar los ramos que continúan, porque nosotros esta semana que viene ya tenemos el periodo de descanso, excepto los que van en este caso a la recuperativa, o sea, la recuperativa o bien al examen. Vamos a tener esta semana, por lo tanto vamos a partir el siguiente lunes. ¿Con qué ramos? Procedimientos imagenológicos simples y protección radiológica. O sea, van los dos sí o sí. Sí. Ya, el procedimiento imagenológico simple es el que se divide en dos partes, es el que va con la profe Marlene y el profe José. Exacto, sí. ¿Sí? Sí. Y el otro es con usted, en protección radiológica. Exactamente, sí. Ya. ¿Vamos a tener igual reunión la siguiente semana? Sí, por supuesto. Acuérdense que vamos a ver la posibilidad también de que puedan ir, porque está la vacunación el jueves. Es que por eso le pregunto. Igual hay reunión el viernes. Claro, el mismo día viernes. En caso de que no todos puedan asistir el mismo día,
o en este caso, si realmente se confirme esa vacunación, debemos ir todos, o va a enviar el listado, lo va a hacer ahora, lo va a enviar el día lunes, porque me preguntaban algunos compañeros que necesitaban el listado para poder pedir permiso, me incluyo también, para poder arrancarme e ir a poner la vacuna. ¿Se lo puede enviar mañana en la mañana? ¿No se molestan si se lo envío mañana a primera hora? Yo No, creo que profe. están a tiempo para poder justificarlo, así que... ¿Ya? Mañana a primera hora se lo envío y ahí ustedes lo ven. Los que no puedan, recuerden que igual va a haber una instancia después. ¿Ya? Así que me mandan un correo y me avisan para ir agendando eso. Mañana yo sí o sí lo voy a recordar, profe, porque ese es un tema yo creo que es delicado para todos. Más Sí, que nada sí, por el tema del trabajo. Entiendo, así que tranquilo. ¿Ya? Sí. Ya. Eso, por mi parte, eso sería. La cita Natalia, revise la presentación para que recuerde cuáles son las 4R, por favor. Ahí están. Ya, chiquillos, nos vemos, cuídense mucho. Les voy a subir al tiro la presentación. Puedo demorar un poco porque el Zoom demora mucho en transformar el video, sobre todo cuando son largos, ¿ya? Igual Si no, tenemos igual a la compañera Yesenia que ahí está siempre aperrando con las grabaciones. Está bien, pero yo voy a tratar por mi parte igual de subirlo lo más pronto posible, ¿ya? Ya, profe. Cuídense, que estén bien, nos vemos. Gracias, profe. Nos vemos. Chao, chao. Gracias, Chao, chao. Chao, chao. Chao, chiquillos.